¿Qué tal? Buenos días, la paz del Señor, ¿cómo estamos? Pues ya estamos de vuelta aquí para continuar con la serie de prédicas. Ajá, escuchando a Dios en tiempos de crisis, ¿sí? Pero antes que nada, quiero preguntarles cómo les fue en la semana. Ya estamos a punto de terminar el mes de octubre, ya estamos casi en la recta final para finalizar 2022. ¡Wow! ¡Qué rápido se ha ido el tiempo! Muy claramente me lo ha dicho muchas veces mi mamá, entre más grandes seamos, el tiempo no nos va a durar. Entonces ese tiempo lo tenemos que saber administrar muy bien, sí, pero siempre con la, con la dirección que Dios nos dé, siempre. Y fíjense bien, esta segunda prédica se llama El llamado a la unidad. Entonces, ese tiempo que Dios nos está dando, hay que llevarlo a esa unidad. ¿En qué? Ahorita vamos a ver. Pero también hoy quiero que sepan que como cristianos, nosotros no celebramos el Halloween. Yo sé que siendo yo mexicana o muchos de nosotros tenemos esas tradiciones que nos ha inculcado nuestra sociedad. El Día de Muertos. Sí, pero recuerden que hay que festejar la vida, hay que festejar y agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. Sí, bien o mal, estamos aquí. Hay que agradecerle a Él hay que darle ese festejo, ese recuerdo, ese amor, sí. Así como en unidad que van a hacer, continuar estas tradiciones con amor y respeto, así hay que amar primeramente a nuestro amado Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre eterno, bendito seas. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas siempre nuevas, cada día, cada noche, en cada momento. Gracias, Señor. Gracias que hoy nos permite, Señor, estar aquí para continuar esta serie de prédicas, Padre, donde tú nos estás hablando, donde tú, Señor, nos hablas a través de esas crisis que estamos pasando, estamos viviendo. Gracias, papito lindo. Yo quiero, Padre, y te pido en el nombre de tu Jesús, que me guíe tu Espíritu Santo, que sea Él el que hable a través de mí. Sé tú en mí, Padre. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, hermanos. Seamos uno solo en Cristo. Seamos en unidad como hermanos. No importa de qué denominación seas. Él está hablando, nos está hablando a unión, ¿sí? ¿Ok? Y también tú pide que el Espíritu Santo te guíe y que hoy vamos a discernir la palabra con denuedo. ¿Ok, hermanos? Bueno, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Bien recuerdo estos versículos porque los compartí en mi tesis y cómo Dios me ha traído a recordar esos tiempos, pero también a poner a práctica todo esto también de nuevo. De nuevo, ¿por qué? Porque a veces, acuérdense, que también podemos detenernos y no querer avanzar. ¿Ok? Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente,
Perdón, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ¿sí? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredemos bendición, para que heredemos bendición. ¿Por qué? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Ok? Vamos a leer el 15 también. Sino santificar a Dios al Señor, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es tener buena conciencia, hermanos. Conciencia, ¿sí? Carácter como hijos de Dios, ¿sí? Tener una vida de creyente, porque el amor de Dios para sus hijos, para nosotros, se está viendo reflejado día a día. Ahora, ¿por qué me dicen? Van a preguntarse, pero ¿por qué está diciendo que nos está llamando a la unidad? ¿Qué tiene que ver estos versículos con lo que vamos a ver hoy? Mucho, hermanos, porque habla también en primera persona o en segunda. Ustedes digan cómo quiere que nos hable estos versículos, para que nos hable a todos. No importa de qué denominación seamos. Él le está pidiendo que ya se rompan esas fronteras o barreras que hay entre nosotros, los que amamos a Jesucristo, los que amamos su palabra. Olvídense de los católicos, si son católicos, son presbiterianos, si son luteranos, si son infinidad. Pero ellos también aman a Jesucristo. Tienen sus formas, tienen sus lineamientos, sí, pero la piedra angular de todo eso es Jesucristo, nuestro amado. Y eso es lo que nos está llamando, que rompamos barreras, fronteras, entre todos nosotros cristianos y de otras iglesias. Acuérdense que hemos hablado que la iglesia no nada más es Él, ¿sí? La estructura física, ¿sí? No son paredes, ¿sí? Somos nosotros los que conformamos la iglesia. Entonces, nos está hablando directamente a nosotros, pero también nos está hablando en grupo, en unidad, en unión. Entonces, ¿cómo nos estaba hablando o nos está llamando Dios para que nosotros hagamos algo al respecto? ¿Cómo nos está afectando tanto como personalmente como en la sociedad, como al mundo? Sí, porque aún así nosotros estábamos heridos, estábamos lastimados,
Y hay mucha gente que sigue estando herida, tiene heridas espirituales todavía ahí arraigadas que todavía no han sanado. Entonces, ¿cómo nos está hablando a este llamado a la unidad? Dios quiere que veamos con claridad, ¿sí? Cuando nos unimos, ¿para qué? Para orar. ¿Para qué? Para darle la gloria, para hacer el bien, para bendecir, así como dice en 1 de Pedro 3, del 8 al 15. Sí, hermanos, no hemos terminado. Estamos empezando esta prédica. Entonces, cuando Jesucristo, Él ve claramente, cuando estamos unidos, estamos juntos, aunque seamos 5 en la iglesia, aunque seamos 20 en la iglesia, aunque seamos miles, pero que estemos en unidad. Aunque se hagan congresos, invitemos a varios pastores, a predicadores de diferentes denominaciones. Eso no quiere decir que se va a cumplir, que la iglesia se va a convertir en ecuménica. No, señores, no es así. Porque claramente nuestro Padre Celestial es la médula de nuestra fe. Esa es la unión. La unión es la médula de nuestra fe, que es nuestro Padre. Creemos en un Dios, en un Padre y en un Espíritu Santo. Y en esa que claramente decimos que es la Trinidad, hay unidad. Entre los tres se unen, sabiendo bien que es uno solo. Pero los tres, sí, tienen cada quien sus características y sus deberes y tienen cada quien un poder, ese poder que hace la unión. Fíjense bien, está la unión. ¿Y qué pasa cuando hay un grupo muy unido? Si entre los hermanos no se apoyan, no hay unidad, no hay responsabilidades, no hay esa participación y nada más estamos, sí, llegamos a la iglesia, vamos a predicar o vamos a tomar el sermón dominical, pero nada más para mí, personal. ¿Se me explicó? No en unidad. Y es lo que quiere nuestro amado Dios. Por eso nos está llamando a esa unidad, que volvamos a cerrar, a volver a ser ese muégano, ¿sí? Para tener ese mismo pensamiento, para tener ese mismo sentimiento, para tener ese mismo discernimiento entre hermanos, no importa de qué denominación. Porque viene cuando el enemigo ve que hay una fuga, hay una grieta donde entrar y va a hacer que división. Y acuérdense, la división puede venir porque hay envidias, celos, hay contiendas. Sí, no se aplican los frutos del Espíritu. Y es cuando viene la división, es cuando uno está pensando nada más en uno solo, en el yo-yo. Por eso hay divisiones. Pero claramente ya lo sabemos, está profetizado, está dicho que siempre va a haber divisiones. Pero aún así, el grupo que quede tiene que seguir unido. Ok, hermanos, por eso ha habido maldición en la humanidad.
¿sí? Desde que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Ok? Vamos a leer en Juan 17. ¿Qué dice Juan 17? Dice que fue lo principal por lo que Jesús oró. La unidad. La unidad. Jesús oró por la unidad. Con el fin de que el mundo creyera. En otras palabras, si la iglesia no está unida, el mundo no va a creer. Si estamos tratando de alcanzar a personas, ellas no van a creer si no estamos unidos. ¿Sí me explico? Fíjense bien, no sé si les han preguntado amigos que no son creyentes, pero tú le estás compartiendo. Fíjense bien, los católicos, es un ejemplo, los católicos y los protestantes no parecen exactamente iguales. Ambos tienen iglesias. Ambos dicen el Padre Nuestro, pero mientras se pelean entre sí. Ajá, por lo que sea, que se estén peleando. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? La gente que necesita a Cristo, si ve todas esas contiendas entre hermanos, no va a querer creer, no van a querer aceptar a Jesucristo en su corazón. ¿Sí? Entonces va a haber mucha gente que va a decir, no me interesa, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos sobre lo que creen. Fíjense, eso es un ejemplo. ¿Por qué creen que Jesús oró? Para que nosotros fuéramos uno, para que el mundo creyera. Si no se puede poner de acuerdo una iglesia pequeña, un grupo pequeño, ¿cómo se podrán poner de acuerdo una iglesia o un grupo grande si no hay unidad? Entonces, por eso Jesús oró, porque él sabía y sabía que faltaba esa unidad. Ah, y por eso y por falta de unidad, la gente empieza a apartarse, la gente empieza a ya no creer más. Acuérdense que la unidad es atracción. Y así debe de ser tú, así debo de ser yo, así debe de ser nuestros grupos, donde nos reunimos cada domingo o entre semana, para que esa unidad, ¿sí? Atraiga, a más seres que necesitan de Cristo. Vamos a Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Claramente aquí nos está hablando que un día habrá esa unidad perfecta. Igual, ¿sí? Veremos que vamos a estar delante del trono de Dios. Y vamos a ver esa unidad. Pero antes tenemos que empezar a trabajar en ella. ¿Ok? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10? Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Las diferencias y la diversidad.
no se eliminan. Se celebran porque son hermosas. Sí, vamos a estar todos. Aquí no dice nada más los heterosexuales, nada más los letrados, nada más los que tienen dinero, que tienen poder. Sí, no, todos, todos. Así es que, hermanos, como Jesús nos ha enseñado a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí. Entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Que todos adoremos, adoremos en unidad ante su trono. Quizá a lo mejor no nos veamos todos los domingos o sigamos aquí en línea, pero que estemos en unidad. ¿Sí? Yo sé que es necesario estar juntos para adorar en unidad a nuestro Padre, levantar esos cánticos nuevos. Pero si estamos unidos en mente y en corazón, créanme, hermanos, que va a ser muy fuerte esto. Dios se va a seguir manifestando cada día más en nuestras vidas, porque esta es nuestra tarea, ¿sí? La unidad entre diferentes partes de la iglesia. Perdón, entre diferentes denominaciones, diferentes iglesias. Entre más nos parezcamos a, a la iglesia en la tierra que a la iglesia del cielo, más fuertes seremos. No para tener el poder y querer controlar a masas, no. Acuérdense que el único que hace eso es Dios, no el hombre. Acuérdense, nadie puede controlar nuestros pensamientos. Una persona no lo puede hacer, solamente Jesucristo. Ok, hermanos, pues vamos a orar y vamos a continuar la semana que viene con la tercera parte. Cierren sus ojitos. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has mostrado qué tan importante es la unidad entre hermanos de diferentes denominaciones. Por eso, hermanos, por eso, Padre mío, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que nos sigas dando ese carácter de tus hijos, que así como tú nos amas, día a día nos los muestras. Padre, yo te pido, Señor, que nos sigas guiando, que sigamos, Señor, siendo bendición para otras personas, que sigamos siendo, Padre mío, ese testimonio que tanto tú quieres para aquellos que no digan, Señor, los que aún no te conocen, que no les interesa saber de ti. En cambio, Padre, que vean, aunque sean un grupo pequeño o sean un grupo enorme, vean que sí hay unidad, que no va nada más a recibir para una persona, para sí propio. En cambio, Señor, que vean que sí queremos transformar a la sociedad como tú siempre lo has querido, Señor. Gracias, papito lindo, gracias. Que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios me los bendiga hoy. Guarden sus corazones, guarden sus pensamientos y refrenden esa lengua al mal. Bendición para todos. Hasta pronto.